Hola, ¿qué tal? Los saluda Luis Miranda desde la Casa Blanca, trabajo con medios hispanos. Estamos lanzando esta nueva página de internet precisamente para ayudar a aclarar muchos de los rumores falsos y descabellados que hemos visto acerca de qué significa y qué haría la reforma del seguro de salud. Entonces eso es lo que queremos hacer hoy. Primero, déjenme comenzar explicando cuál es la situación que enfrentamos actualmente. Cada día, 14,000 personas pierden su cobertura de seguro de salud y los costos en solo los últimos 9 años se han doblado. Al mismo tiempo, un reporte reciente acaba de confirmar que en solo los últimos 3 años, las compañías de seguro le han negado cobertura a más de 12 millones de personas simplemente porque alguien en esa compañía de seguro determinó que la persona tenía una condición preexistente. Ese es el problema que tenemos en el sistema actual. Entonces, la reforma del sistema de seguro de salud lo que pretende es hacer dos cosas. Primero, ayudar a que las personas que no tienen cobertura de seguro de salud tengan opciones, creando un mercado especializado donde puedan entrar y encontrar planes al alcance de su bolsillo. La otra cosa que haría es trabajar para impedir que las compañías de seguro médico hagan lo que están haciendo ahora, que es negándole cobertura a las personas por condiciones preexistentes. Entonces, una de las cosas que haría es prohibirles para las personas que se enferman repentinamente, quitarles la cobertura de seguro médico, negarles cobertura y también aseguraría que se van a tomar pasos importantes como que no le cobren a la gente por cuidado preventivo, que muchas veces es necesario para prevenir cosas que serían mucho más costosas. Por ejemplo, para la gente con diabetes, cubriría que puedan hacerse un examen de ojos o de pies para poder tener esa cobertura y prevenir un problema mayor que puede resultar en que tengan que amputarle un pie, por ejemplo. Y por otro lado, eliminaría la discriminación que se encuentra en este momento en el sistema, de que a las mujeres les cobran más y no les cobrarían bajo la reforma para cosas como las mamografías y de nuevo cobertura preventiva. Entonces eso es lo que haría la reforma. En esta misma página pueden encontrar ustedes información más detallada. Pero lo que no haría, uno de los rumores más descabellados que hemos oído es que la reforma del seguro de salud resultaría en paneles de la muerte que le dirían a la gente cuándo se pueden morir, y en particular lo están usando para asustar a las personas de la tercera edad. Lo que en realidad decía la legislación es simplemente que cubriría una consulta voluntaria a propósito, que quisiera hacer alguien sobre sus opciones si llega a estar en una situación en la que ya no puede decidir por sí mismo, por un accidente o por otra razón. Y sería una conversación completamente entre el paciente y el doctor. El gobierno no tendría nada que ver. Otra de las cosas que se ha dicho es que que el gobierno estaría encargado y se interpondría entre los pacientes y los doctores. También eso es algo que es falso. La verdad es que las compañías en este momento son las que hacen lo que es el racionamiento, determinando qué van a cubrir y qué no van a cubrir. Eso no sucedería del gobierno bajo la reforma de seguro de salud. Y tengo un correo electrónico que nos llegó que dice: convénzame que mis actuales beneficios de Medicare no se recortarán ni eliminarán de ninguna manera, y que mis costos de atención médica no aumentarán, sino que se reducirán, y que mi cobertura de cuidado de salud aumentará, como también la calidad de la atención que recibo ahora por medio de Medicare. Primero, sus medicamentos costarán menos. La realidad es que lo que se quiere hacer con Medicare es afianzarlo, fortalecerlo, a través de reducir los gastos y despilfarro y fraude, pero manteniéndolo fuerte, y de ninguna manera se están considerando reducciones de beneficios. Entonces, esas son algunas de las cosas que pueden encontrar en este sitio. Les pedimos que compartan esta información con sus colegas, con sus amigos, con su familia, y es importante que la gente tenga la información correcta. Podemos tener un debate fuerte y sustantivo, pero debe estar basado en los hechos, y para eso diseñamos esta página. Espero que les sea útil y les damos las gracias por tomar el tiempo para informarse. Gracias.